Hola, Jessica Tatiana Medrano Fernández. Hola, profesor. ¿Qué más, estudiante? Bien, sí, señor, bien. Bueno, Camila González, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué es lo que hace que no se queda quieta? ¿Qué es lo que está haciendo, señorita Camila? ¿Ah? Estaba sacando los esperos de la cartuchera. Está bien. Señorita Laura Rojas, solamente veo el stand de arriba, ¿cómo se llama eso? Hola, profe. Ahora sí, ahora sí. Déjeme verla. Bueno, Yuli Paola, señorita, hola, ¿cómo estás? Yuli Paola Romero. Hola, profe, buenas noches. Siempre tan deliciosa su merced, ¿no? Toca porque la idea es aprender mucho. Exactamente. Joana Castellanos, estaré. Qué día tan dura la tuya, ¿no, Joana Castellanos? Bueno, ¿Quién es Joana? primero que todo estás acostada. Segundo, no es que estés acostada. Y segundo, no se te escucha porque tienes el audio apagado. Ya, ahora sí lo tenía apagado, profe, qué pena. Bueno, ok. Hola, Diana Ardila, ¿cómo estás? Diana Ardila, no te escucho. Diana. Señor, es que estoy tratando de aquí acomodarme el bombillo. Ah, Es raro. pensé que estabas Casi no escucho. Pensé que estabas en un gimnasio, que estabas en una elíptica, me pareció. Ah, no. No, señor. Bueno, ¿dónde estará mi amigo David? ¿Dónde estará Paola? No la veo. Solo somos 11. Sí, pero falta Paola, la que trabajó con su merced. Ana. Pero Diego, Paola fue que se hizo con su merced, ¿cierto? El día de la prueba. ¿Cierto, Diego? Paola no, Viviana. fue Viviana. Ah, entonces, ¿quién se hizo con Paola? Luis. Me parece que alguno de los señores se hizo con ella. Joana Castellanos no la veo. Luisa Jaramillo, buenas noches. Tu cámara, por favor. Bien, vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Primero que todo, pues buenas noches para todos. Vamos a ver un video que nos ubica en el tema de hoy. Entonces, permítanme, es un video que hace Walt Disney con respecto al tema en particular que yo les voy a colocar. Luego de ese video, pues abordaremos el tema y cerraremos la clase con otro video que pues nos explica de una manera mucho más seria el tema en cuestión. Entonces vamos a comenzar. Entonces permítanme, por favor. A ver, aquí lo estoy ubicando. Entonces. ¿Ya están viendo mi pantalla, Diana, Jessica, Diego? Sí, sí, señor. Sí. Bueno, Sí, señor. ok, entonces vamos a comenzar. Y luego
como les digo, abordamos el tema de una manera mucho más central. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios.
Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Entonces, muchachos, como se dan cuenta, el tema que vamos a trabajar ahora mismo tiene que ver con eso, con el estrés. Entonces, vamos a trabajar esta parte. Bien, entonces, con base en el video que acabamos de ver, ustedes vieron cómo las circunstancias que está viviendo este personaje eran de muchísima tensión.
no solamente por el contexto laboral, sino también por las condiciones que tiene en su cotidianidad, es decir, con su familia. El aspecto económico, inclusive, el corre-corre de todos los días, el acelere el trabajo, el compromiso, las responsabilidades, absolutamente todo eso, van generando como un caldo así como de cultivo para ir incrementando los niveles de estrés. Entonces, cuando en el trabajo se presentan circunstancias de ese índole, se presentan circunstancias muy difíciles, de mucha tensión, pues por las malas relaciones con los jefes o con los compañeros, se puede incrementar aún más ese nivel de estrés. Fíjense que también cuando existen una serie de interpretaciones que tiene la persona, en este caso el video nos mostraba cómo tanto el estudiante como el trabajador pensaban de que les podía ir mal, pensaban de que el jefe lo tenía entre ojos y eso pues generaba una serie de reacciones negativas, de miedo, de angustia, de agresividad inclusive, porque pensó en algún momento como que salir de la empresa, dejar todo botado o también enfrentársele al jefe. Entonces, son circunstancias que a veces tenemos nosotros en un momento determinado y que nacen o aparecen a partir de una serie de pensamientos irracionales. Es decir, que solamente aparecen acá en mi mente. Entonces, entendiendo eso, pues tenemos que analizar las condiciones laborales en las cuales yo estoy trabajando y determinar cómo esas condiciones laborales, cómo esas condiciones en el trabajo o con respecto a lo que yo tengo que realizar todos los días. Ustedes saben de que en el trabajo nosotros pasamos buena parte de nuestra vida. Le dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a ese ambiente laboral, a esa empresa. Entonces, si las condiciones laborales y si mi trabajo no son satisfactorias, pues la salud del trabajador se afecta, se altera, como aparece acá en esta imagen, en donde la persona está prácticamente trabajando como si fuera un robot, como si fuera una máquina, y que pues tiene que entregar reportes, informes, tareas, y tiene que trasnochar, y tiene absolutamente cargado todo ese estado emocional negativo para poder cumplir con su responsabilidad. Entonces, con base en eso, vamos a mirar lo que es el estrés laboral. La Organización Mundial de la Salud hasta hace unos años consideró al estrés como una enfermedad profesional. Hace unos, ¿qué les digo yo? Unos 30 años hacia atrás, o unos 25 años hacia atrás, el estrés no era considerado como una enfermedad laboral. Pero resulta que por las mismas circunstancias de salud emocional que viven los trabajadores, pues la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea consideró que el estrés está siendo generado por ese ámbito laboral, ¿sí? De tal manera que ahora en el Código Sustantivo del Trabajo el concepto del estrés laboral existe como enfermedad profesional, ¿sí? De hecho, en mi experiencia como psicólogo atendiendo pacientes, pues uno recibe una muy buena cantidad de pacientes con esta condición de estrés laboral. No hay recuperación, hay tensión, hay angustia, hay deterioro en su aspecto fisiológico, en su vida emocional. Entonces, realmente, digamos, cuando acude a la consulta conmigo, pues obviamente uno los está escuchando, pero uno evalúa que el factor generador del estrés en esta persona o en estas personas es el ambiente de trabajo.
¿Por qué? Por muchas condiciones, que ya los vamos a mirar más adelante. Por condiciones que realmente deterioran toda esa salud emocional. ¿Sí? Tanto así que me toca a mí remitirlo a psiquiatría, por decir algo, porque no está conciliando bien el sueño. Aparte de que yo también le genero un proceso de apoyo para tratar de conciliar el sueño con procesos de relajación. Pero en el caso de que no se logre, pues como les digo, hay que remitir a psiquiatría para que pueda, por medio de medicamentos, poder dormir, poder descansar. Ustedes saben de que el dormir es muy importante, el descansar, el desahogar, el poner a cargar con energía a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, es supremamente importante. Y si no lo hace, pues imagínense cómo va a reaccionar el trabajador, que era lo que hablábamos nosotros cuando tocamos el tema de la motivación laboral. ¿Sí? Estos están muy relacionados, van muy de la mano. Cuando hay baja motivación, seguramente hay mucho estrés laboral. Cuando hay mucho estrés laboral, se pierde también la motivación. Y acuérdense lo que nos decía la pirámide de Maslow, cuando hablábamos nosotros de las necesidades fisiológicas, las que están en la base de esa pirámide que tienen que estar resueltas, ¿no? Pero si la persona realmente no está logrando conciliar el sueño, pues entonces no está recuperando su energía corporal y eso lo deteriora de una manera mucho más frecuente, mucho más seguida y la salud se altera enormemente. Decimos que el estrés laboral pues es ese proceso en el cual percibimos, fíjense en el video que vimos ahorita, el estudiante y el trabajador perciben, es como una interpretación que tiene cada persona, una interpretación subjetiva. Es mi forma de ver la situación, es mi forma de analizar lo que está pasando. Y yo la puedo analizar con muchos componentes negativos y puedo hacerme en mi cabeza una serie de ideas también muy negativas y que eso me responde en un deterioro emocional. ¿Sí? Por eso dice que el estrés laboral es el proceso por el cual percibimos y respondemos a determinados acontecimientos que se denominan factores de estrés. Ya los vamos a mirar ahorita. ¿Qué evaluamos nosotros, los que estamos como reconociendo esos niveles de estrés, los estamos evaluando como amenazantes? Miren el video que nosotros vimos ahorita, cómo el trabajador percibía amenazante la actitud del jefe. Pero el jefe estaba metido en otro cuento, el jefe estaba asumiendo y tenía en su cabeza otras cosas que realmente no estaba pensando ni siquiera en su trabajador, ni siquiera se dio cuenta que el trabajador estaba ahí. Pero la persona lo percibe como algo amenazante porque considera que el jefe es como que yo le caigo mal o que me tiene entre ojos y que pues realmente eso a mí me genera mucha tensión. Y eso constituye en cierta manera un desafío porque tengo que ponerme en la tarea de solucionar esa situación. ¿Sí? Y luego dice lo que yo les estaba comentando, que los altos costos personales y sociales de lo que tiene que ver con el estrés, de todo lo que tiene que ver con la salud, entonces lo que miran entonces es que las personas que están con altos niveles de estrés se incapacitan frecuentemente y eso le cuesta a la empresa, le cuesta a la sociedad porque las personas están inhabilitadas por la misma incapacidad. ¿Sí? Y si el factor que a mí me llevó a la incapacidad, a quedarme en la casa, es precisamente ese estrés laboral. Entonces, es mucho más importante, y lo plantea la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, como que se insista en darle una gran importancia y relevancia a esta situación del estrés en el ámbito laboral. Y ahora lo hacen de una manera mucho más juiciosa los trabajadores, lo hacen de una manera mucho más comprometida los gerentes y los fundadores o los dueños, porque es lo que realmente está afectando
el bienestar de los trabajadores. Y para mí como empresario me sale mucho más costoso el que yo tenga que conseguir a una persona para reemplazar a alguien que lo incapacitaron por un mes. Porque por lo general el estrés laboral termina incapacitando a la gente inicialmente con 3 días, y si no se soluciona el ambiente laboral tensionante, pues entonces esos 3 días se pueden convertir en 15 días o en 20 días o en un mes. Entonces para la empresa eso requiere que tienen que contratar a alguien por un mes y eso cuesta. O sea, los afecta en el aspecto económico a nivel empresarial y en el aspecto del tiempo, ¿sí? Porque tienen que hacer un proceso de selección, así como relámpago, para poder seleccionar a alguien y cubrir esa incapacidad que tiene el empleado durante un mes o 2 meses, ¿sí? Pero si no se trabaja a fondo esa problemática, pues van a tener que estar seleccionando a personas porque siempre va a haber estrés. Lo que tienen que mirar es qué es lo que está pasando en el entorno laboral, qué es lo que está generando ese estrés laboral tan fuerte, si son los directivos, si son los compañeros, las malas relaciones con ellos, el trabajo excesivo. Entonces hay que mirar exactamente eso. Y eso es lo que nos estamos ocupando en esta clase de hoy, ¿sí? Hay que entender de que el estrés, en cierta manera, hasta cierto punto, y ahora lo miraremos más adelante en el siguiente video, ¿sí? Que el estrés, hasta cierto nivel, tiene una función adaptativa para nosotros, ¿sí? Nos permite sobrevivir, nos permite reaccionar de una manera funcional y adaptativa para preservar la vida. Entonces, por eso dice que tiene una función adaptativa, pero en ocasiones produce un efecto perjudicial. Cuando ya estamos como en la cima de ese nivel de estrés tan fuerte, pues entonces lo estamos percibiendo como algo intenso y prolongado, y que eso en últimas me afecta mi salud física y me afecta la salud mental, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí vemos nuevamente la tensión allí, cómo aflora, cómo se presenta, cómo terminamos tensionándonos, cómo reaccionamos con irascibilidad, cómo reaccionamos con temor, cómo reaccionamos con hiperactividad, precisamente por estas condiciones de no adaptabilidad, porque el nivel de estrés está por los cielos. Si miramos nosotros las causas del estrés laboral, ¿sí? Ustedes que han tenido la oportunidad de trabajar, han vivido de pronto ambientes no tan sanos en el contexto laboral, pero también hay ambientes supremamente enriquecedores que hacen de que pues, yo disfrute de ir a trabajar. Entonces, aquí vemos algunos aspectos que posiblemente están causando el estrés laboral. El ambiente laboral inadecuado tiene que ver con las instalaciones, tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con la ambientación, tiene que ver con muchas otras cosas que hacen de que percibamos como un ambiente laboral totalmente molesto, ¿sí? Eso genera mucho malestar. De hecho, si yo tengo que llegar a esa empresa, y esa empresa queda por allá en el último rincón, y tengo que no sé cuántos buses coger y salir no sé qué, a qué horas de tan temprano en la mañana, cuando todavía está oscuro, arriesgándome a que me pase algo, pues porque acá en Bogotá ahora estamos en esa situación tan molesta y tan negativa. Entonces, toda esa situación hace de que yo perciba de que ese ambiente ambiente laboral para mí es inadecuado. Y con lo que les digo, ¿no? Con lo que tiene que ver con la iluminación, con si estamos trabajando, por decir algo, al lado del botadero de Doña Juana, creo que se llama así. Entonces, eso hace que nosotros tengamos como ese malestar y que mantengamos con un nivel de estrés muy fuerte.
Yo me acuerdo que un paciente fue a mi consultorio y me comentó que estaba aburrido en el sitio donde él trabajaba, que era, pues, él trabajaba como profesor en el magisterio, acá en Bogotá, y entonces él me decía que pues, las condiciones de trabajo son supremamente inadecuadas. El sitio de trabajo es supremamente sucio y está lleno de ratones, ¿no? Entonces, eso implicaba pues como un desaseo en ese ambiente de trabajo, ¿sí? Pues la persona que tenía que hacer el aseo seguramente lo hacía, pero donde estaba digamos, la cama de los ratones, pues no estaba siendo, digámoslo así, controlado como plaga que es, ¿no? Entonces, eso le molestaba muchísimo al trabajador porque él llegaba a socializar su clase con los estudiantes y cuando llegaba, pues había pues, esas ratas ahí caminando por encima de las mesas. Él trabajaba en cuestiones de, creo que su clase era algo así como artes, o algo que tenía que utilizar allí ese salón, que era más como un laboratorio. Pero entonces ese nivel de suciedad y esa condición de la presencia de los ratones, de las ratas, pues lógicamente generaba un ambiente laboral inadecuado, ¿sí? Entonces tocaba, y de hecho tocó remitir a este paciente a medicina laboral para que él contara la situación y que se llevara un resumen de la historia clínica de lo que yo descubrí allí como psicólogo, entonces para que el médico laboral hiciera también una carta o mandara a alguien para que supervisara qué es lo que estaba pasando allá y para que se hicieran las correcciones en el menor tiempo posible, porque era necesario ese cambio. El moving, así como existe el matoneo o el bullying en el ámbito escolar, pues el moving tiene que estar relacionado con el estrés laboral. Es decir, causa estrés laboral. El moving tiene que ver muchísimo con lo que hacen los compañeros de trabajo, que no cuentan lo que tienen que hacer, que se guardan la información, que lo dejan por allá en el último rincón. Entonces, todo eso hace que se genere el moving, que es el mismo acoso laboral. Los estilos gerenciales, pues, como su nombre lo indica, es qué tipo de jefe yo tengo, ¿no? Aquí tenemos a gente que es muy buena o gente que es supremamente mala, como gerentes, como jefes. Son unos negreros, son unos personajes que realmente generan un mal ambiente y que generan mucho temor, mucha tensión, ¿no? Uno conoce empresas en donde los gerentes, los fundadores, son supremamente, perdónenme la expresión, guaches para tratar a los trabajadores, a los colaboradores. Son supremamente inadecuados. Entonces consideran, y eso lo hablábamos nosotros en las teorías motivacionales de McClelland, cuando hablábamos nosotros de la necesidad de logro, la necesidad de afiliación y la necesidad de poder. En ese caso hay empresas que los jefes asumen su poder de una manera desbordada y maltratan a los trabajadores igualmente de una forma negativa, ¿sí? De hecho, estos estilos gerenciales hacen de que ellos no sean estratégicos y sobrecargan al trabajador con muchísimo trabajo. Y sobre todo le colocan metas que no son alcanzables. ¿Cómo le voy a pedir yo a un trabajador que me entregue 10 informes para mañana a las 12 del mediodía? ¿Sí? No, eso no es viable. Eso no es viable. Eso, el cuerpo no aguanta. Uno necesita dormir, ¿no? Sabemos nosotros que cuando estamos estudiando, por ejemplo, en mi época, cuando yo estaba estudiando, que si uno tenía que trasnochar y seguir derecho, uno tenía que hacerlo porque tenía que cumplir con ciertos propósitos académicos, ¿no? Porque nos habían dejado una gran cantidad de lectura, en inglés inclusive, para poder responder a un parcial o a algún trabajo o alguna exposición. ¿Ven? Pero, pues, lógicamente, cuando ya se termina el semestre, uno ya de pronto puede conciliar el sueño, porque cumplió la meta. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio,
agotado físicamente, pero pues tenemos la oportunidad ya de descansar. En el trabajo pasa lo mismo. Nos colocan metas, muchas veces inalcanzables, y eso nos termina quemando. ¿Sí? Cuando asumimos nosotros responsabilidades y decisiones muy importantes, aquí lo importante es de que yo sea consciente de cuáles son mis capacidades, cuáles son mis fortalezas, mis habilidades, y que a mí lo que me están encargando es, yo soy capaz de hacer eso o no lo soy. Yo tengo que ser responsable para ser honesto, para que yo no termine haciendo cosas que yo no sé hacer. Entonces aquí lo importante en la comunicación también es decir, necesito que alguien me colabore, necesito que me den como una explicación de lo que debo hacer, porque yo quiero asumir esto, porque me siento capaz, o será que no me siento capaz. Pues todo eso lo tienen que mirar, evaluar exactamente eso para determinar si eso ha sido una de las causas que me ha incrementado los niveles de estrés. Factores familiares, sociales y económicos, que era lo que veíamos nosotros en el video, perdón, cómo la persona tiene una sobrecarga económica y una responsabilidad también muy grande con la familia, ¿no? Entonces también hay que mirar si los factores sociales en donde yo considero que las personas que me rodean a mí, más que generadores de tranquilidad, lo que me generan es más tensión. Entonces hay que mirar eso. Y por último, como otra causa del estrés laboral, estamos hablando de la ambigüedad de los roles, es decir, yo a qué vengo a esta empresa, cuál es mi tarea, cuál es mi actividad. Eso lo veíamos también nosotros ayer en el tema de la motivación, cómo el no tener claro qué es lo que tengo que hacer me desmotiva. Entonces, cuando hay ambigüedad, eso me genera mucho nivel de estrés, porque me toca responder, y si yo estoy respondiendo mal por la misma ambigüedad de mi trabajo, de mi tarea, pues entonces pues, eso me genera más incremento del estrés. Entonces, fíjense que esto que yo estoy mencionando ahorita de las causas del estrés pueden irse acumulando una tras otra. Y entonces ya no es una cosa la que me está afectando, sino otra, y la tercera, y la cuarta, y así sucesivamente. ¿Qué organismo, qué persona, hombre o mujer, puede aguantar este tipo de situaciones tan tensionantes? Nadie, absolutamente nadie. Nadie es cuerpo glorioso. Entonces, en esa situación, el asunto es que yo tengo que mirar qué es lo que está pasando en mi ambiente de trabajo que me está generando este estrés. ¿Sí? ¿Qué es lo que me lo está causando? Y, de hecho, en los comités paritarios se trabaja mucho esto, para saber qué es lo que está pasando con los trabajadores, para saber cómo lo debemos manejar. Entonces ese comité paritario se reúne porque es que en tal departamento hay como 6 personas incapacitadas por estrés laboral. Entonces hay que coger un cuestionario de motivación hacia el trabajo o un cuestionario que determine un poco los niveles de estrés, entonces de estrés laboral, para aplicarlo, para calificarlo, para reconocer qué es lo que está pasando y así poder actuar. Tener acciones que sean buenas para poder asumir ese reto. Pero si no lo manejamos, pues se nos presenta toda esta situación negativa. Ahora, nosotros tenemos que entender de que, digamos, el estrés es una situación supremamente incómoda, supremamente molesta, y eso termina afectando fuertemente. ¿Sí? El estrés es como el tope alto. Pero, digamos que cuando nosotros hablamos de ansiedad, digamos que es lo primero que uno empieza como a subir en ese peldaño para el estado emocional negativo. Entonces, comenzamos con rasgos de ansiedad para irlo convirtiendo en un estrés más elevado, posteriormente hasta un nivel mucho más elevado de estrés, que es lo que llaman el burnout. El burnout es un término gringo en inglés que significa quemarse. Entonces, cuando uno termina supremamente agotado, supremamente tensionado, pues termina uno quemándose. Y ya vamos a mirar eso.
Pero para poder entender cómo es que se llega allá, vamos a tratar de entender los síntomas de ansiedad más frecuentes, ¿no? Y aquí vemos nosotros como el primer análisis que yo debo hacer, que es este canal o este nivel cognitivo, que es mis pensamientos. Si yo me acuerdo del video que vimos ahorita, el trabajador estaba pensando que el jefe no le caía bien. Entonces, aquí hay una serie de interpretaciones, de inquietudes, de expectativas erróneas que me lleva a mí entonces a tener como mucha ansiedad. Aquí estamos hablando del pensamiento que cada uno de nosotros tenemos ante una situación, ante una persona, ante un grupo. Entonces, la idea es de que yo identifique si esos pensamientos que yo tengo realmente son ciertos o son algo que yo me las estoy creyendo, que es algo subjetivo, que realmente no es tan cierto eso que yo estoy pensando, ¿sí? Así como se dice, hasta ver, hasta no ver, no creer, ¿sí? Entonces yo tengo que no quedarme con la primera interpretación, con el primer análisis, sino analizarlo muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que mi jefe de pronto está así, no solamente conmigo, sino con todo, porque tuvo un choque con la esposa, no sé, un conflicto con ella, ¿sí? O porque le chocaron el carro, no sé, tantas cosas que pueden suceder que hacen de que la persona se pierda un poco su estabilidad emocional, pero no es que la coja conmigo, pues lamentablemente yo pasé por ahí en ese momento y pues el hombre me hizo mala cara, pero no es que la esté cogiendo conmigo. Entonces, aquí hablamos nosotros de ese nivel cognitivo cuando hablamos de la ansiedad. Luego, hablamos de ese factor fisiológico, esa respuesta fisiológica de la ansiedad. Acuérdense que estamos hablando de los síntomas de ansiedad que normalmente se presentan a partir de este nivel cognitivo, a partir también de este nivel fisiológico, que estamos hablando que hay un incremento en los latidos del corazón, una taquicardia, hay sudoración, o me pongo pálido, me pongo colorado, o me duele el estómago, me dan náuseas, me dan ganas de ir al baño, una gran cantidad de cosas aquí que hacen de que yo tenga malestar físico, ¿no? Entonces, cuando yo siento que hay alguna situación que me quita mi tranquilidad, pues entonces yo debo conocer mi cuerpo, cómo está reaccionando mi organismo, con dolor de cabeza, con sudoración, me están temblando las manos, me están temblando las piernas. ¿Para qué? Pues para poder determinar, vuelvo y digo, recuerden que estamos hablando de esas respuestas de la ansiedad, que esta es una, en la parte cognitiva, y esta es otra, la parte fisiológica. Entonces yo tengo que conocer muy bien a mi cuerpo para saber qué es lo que está haciendo que reaccione de esa manera. Y pensar si es mi concepto personal y subjetivo que realmente no está pasando nada. Pero yo me hago unas ideas, pero totalmente terroríficas en mi mente, y eso pues lógicamente me genera ese tipo de angustia. Y al generarme ese tipo de angustia, entonces se incrementan los latidos del corazón, me da mucha sudoración, o me pongo pálido, me tiemblan las manos, se me congelaron las manos, todo, absolutamente todo puede estar asociado a ese nivel fisiológico. Y a nivel motor, a nivel observable, ¿sí? Aquí vemos nosotros cómo nosotros, cuando tenemos esos niveles de ansiedad, que es como el primer paso para ese nivel de estrés, si uno no lo corrige, entonces terminamos teniendo conductas que son totalmente perjudiciales para nuestra salud. Beber demasiado, ¿sí? Y licor, fumar demasiado también, termina afectándonos la salud de una manera mucho más complicada. O sea, aparte que tenemos estrés, le estoy agregando otra situación más compleja, que es incrementar las bebidas alcohólicas, tomándolas, incrementar la ingesta, perdón, el consumo de cigarrillos de una manera exorbitante, ¿sí? También terminamos a veces teniendo problemas alimenticios o alimentarios.
como comer demasiado. Entonces, cuando tengo altos niveles de ansiedad, yo termino comiendo y comiendo, comiendo y comiendo y comiendo de una manera desaforada. Entonces, pues eso pues igual me genera hipertensión, igual me genera obstrucción en las arterias porque estoy comiendo mucha grasa, me he subido de peso de una manera enorme. Entonces, ¿por qué? Porque he hecho de que la manera para manejar esos niveles de ansiedad y de estrés es comiendo de una manera permanente. ¿Sí? Hay, pues, cuando se presenta todo ese tipo de respuestas fisiológicas y motoras, en este caso lo que estamos viendo acá, puede presentarse infartos, ¿no? Porque es tanta la tensión y tanto lo que yo he venido comiendo de una manera desordenada que llega un momento en que ya mi organismo ya no aguanta. O sea, todo esto va acumulando gradualmente, pero incrementando las cosas de una forma negativa. Llega un momento en que ya no aguanto más y ¡pum! Me da un síncope y ahí quedo, ¿no? Entonces realmente esas son lo que nos está causando un poco los niveles de ansiedad. Entonces, cuando nosotros hablamos para entender un poco el síndrome de adaptación general que nos plantea Selye, él lo divide en algunos aspectos interesantes, ¿no? Como por ejemplo la fase de alarma. La fase de alarma me dice a mí que yo percibo situaciones, problemas en mi entorno laboral. Pero entonces yo considero tener las herramientas adecuadas para hacerle frente a esa situación conflictiva, a esa situación que me está generando tensión. Entonces, la fase de alarma me activa a mí para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces yo reacciono de una manera adecuada, de una manera funcional, y entonces yo trato de solucionar las cosas. Eso quiere decir de que la fase de resistencia supone una fase de adaptación a esa situación estresante. O sea, como yo no me la quiero, o sea, esto yo lo sé manejar, yo lo puedo manejar, o sea, yo tengo esa fase de resistencia porque me siento con toda la capacidad. Pero resulta que el tiempo pasa, he tratado de hacer uso de muchas estrategias profesionales de comunicación, de una cosa, de la otra, y no ha resultado nada. Entonces esa fase de resistencia se convierte en una fase de agotamiento. Y aquí veamos nosotros esa cara, ese rostro, en donde ya la persona no está haciendo bien las cosas y se está deteriorando emocionalmente. Pues esa fase de agotamiento sucede después de haber pasado como un tiempo en donde se presentó la fase de alarma, reaccioné positivamente, le coloqué el pecho al asunto, coloqué toda la resistencia, pero resulta que no encontré solución. Entonces se presenta una fase de agotamiento. Luego, bueno, aquí está, fíjense las fases del estrés. La alarma, ¿sí? Aquí es cuando yo percibo que se está presentando el estrés, entonces aquí ya empiezo yo a tratar de generar esta resistencia, pero me doy cuenta que no he logrado nada. En vez de darle solución al asunto, entonces me tocó, pues, como desistir, entonces ya me siento frustrado, me siento muy mal, porque terminé agotado. Entonces, la idea es que nosotros tengamos ese nivel normal de resistencia, pero empieza uno como a perder un poco el control y empezamos a montar como una montaña rusa y eso me genera a mí ese malestar. Luego, encontramos nosotros las consecuencias que nos causa, perdón, que nos genera el estrés. ¿Qué es lo que le pasa a mi organismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me pasa a mí como persona como consecuencia del estrés? Para las personas, pues tenemos dificultad para concentrarnos. Y cuando no hay concentración, seguramente se van a incrementar, estamos más propensos a cometer errores. ¿Sí? Y las consecuencias del estrés es de agotamiento y de depresión. Ay, yo no quiero hacer nada,
no quiero salir, no quiero comer, no quiero hablar, o como demasiado, y me encierro en la habitación, no quiero nada. La verdad, esto me ha generado pues todo ese tipo de malestar emocional. Eso me lleva a mí a tener problemas en la vida personal. ¿Por qué? Pues porque no me siento una persona que pueda apoyar a mi pareja, no me siento una persona que sea comprometida, no me siento con fuerzas de nada, no me dan deseos para tener una vida sexual placentera con mi pareja, reacciono muy mal con ella, la grito, a veces la golpeo, o me genera entonces mala comunicación con mis hijos. Entonces los problemas de la vida personal no se hacen esperar. Y miren todas las consecuencias que puede tener la presencia del estrés en mi vida. El insomnio, que es la pérdida del sueño, también se presenta el hipersomnio, que es dormir demasiado. El insomnio es la ruptura de esa tarea de conciliar el sueño, y el hipersomnio pues, es dormir demasiado, pero ya de una manera exagerada. Pero se duerme no porque realmente se esté descansando, sino porque el estrés está ahí latente. Entonces prefiero quedarme sin hacer nada, prefiero quedarme aquí aislado en vez de seguir afrontando ese nivel de estrés. Preocupación, indecisión, desorientación, olvido. Se presentan muchísimo esas lagunas mentales, todas esas cosas, por el mismo estrés, ¿no? Incertidumbre, ambigüedad de análisis de la situación, o sea, todo lo percibo como negativo, tras de que me estoy sintiendo mal y entonces empiezo a analizar la situación y la analizo peor todavía, entonces no voy a tener ni control, ni concentración, ni manejo del estrés. Los indicadores del estrés son negativos en lo físico y en lo emocional, que era lo que ya hemos venido hablando, donde se habla de la taquicardia, es decir, el incremento del latido del corazón, esas palpitaciones, ese nudo en la garganta, la respiración superficial, como que me ahogo, como que hiperventilo o se me da la respiración, ¿sí? Hay náuseas, hay boca seca, estómago revuelto. Entonces, por eso les decía que es un caldo de cultivo. Tensión muscular, entonces, digamos que hay una enfermedad, no sé si ustedes la han escuchado, que es la fibromialgia, y esa es la enfermedad emocional que está relacionada con los niveles de estrés a nivel laboral, ¿sí? Y lo que pasa es de que ese estrés laboral le genera esos dolores en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, en toda parte. Y es un dolor incapacitante, es un dolor supremamente fuerte. Por eso la fibromialgia ahorita ha cogido mucha fuerza, porque es algo que a las personas le afecta de una manera enorme. Pero enorme es enorme. Tanto así que no quieren ni levantarse. Digamos, alguno de los hijos o el esposo o la esposa lo roza o la roza con los dedos sin querer, y eso es un dolor impresionante. Y no los estoy exagerando, ¿no? Realmente pasa eso. Y eso lleva a que la persona no quiera ni siquiera que la toquen o lo toquen. Entonces la vida sexual también se disminuye, ¿sí? Porque es tanto el dolor en el cuerpo por la fibromialgia que realmente no tiene buenos resultados esa parte. Entonces, esa tensión muscular, contractura y el bruxismo, que es rayar los dientes inferiores con los superiores, cuando el estrés es tan fuerte, entonces dañan la mordida, ¿sí? Se desencaja la mandíbula porque a cada rato es el bruxismo, que es rayar los dientes. Aparte de que los acaba y tiene que ir al odontólogo, ese es otro gasto más, ¿sí? Inquietud, temblores, onicofagia, que es comerse las uñas, sudoración en pies y manos, sentir muchísimo frío o muchísima calor, ¿sí? Las cefaleas, que son los dolores de cabeza, los mareos, la inestabilidad, agotamiento, el desgano, esa pérdida de la motivación, el no querer hacer nada, trastornos en la alimentación, como las fotos que veíamos ahorita, y el abuso de sustancias, incluyendo pues
las sustancias psicoactivas, ¿sí? Y en lo emocional, fíjate, todo esto que les estoy explicando es lo físico, pero también lo emocional, pues ya lo hemos venido mencionando, ¿sí? Lo emocional habla de la angustia, la tristeza, la desilusión, el llanto, la desesperanza, porque yo traté de manejar esto y resulta que le hice por este lado, le hice por este otro lado, pedí ayuda acá, hice esto, tal, pero no encontré solución ahí en ese contexto laboral. Entonces eso me genera toda esa desesperanza, porque por más que haga, me va mal. Y si no hago, pues me va peor. Entonces ahí vemos esa desesperanza aprendida, ¿sí? Trastornos del sueño, impaciencia, irritabilidad, enojos, realmente sin razón aparecen, y eso es maluquísimo, reacciones inapropiadas, inseguridad, vulnerabilidad. Profe, Señor, dígame. profe, qué pena, una pregunta. O sea que del estrés en depresión, o sea, puede pasar hasta ese punto de depresión la persona Sí, solo claro. por el estrés. De hecho, cuando los niveles de estrés son tan elevados, porque yo les hablaba del burnout, que es quemarse, las personas realmente entran en unos estados depresivos profundos. Y miren, esto es cierto, porque yo lo trabajo en el centro médico. La gente termina hospitalizada en clínicas de reposo por el nivel de estrés tan fuerte. O sea, por eso se considera el estrés laboral como una enfermedad profesional. Eso no es gratis, porque la hayan colocado así, eso no es porque son buena gente los laboristas, no, es porque realmente el estrés laboral es supremamente negativo. Por eso las empresas hoy día le dedican tiempo y dinero y capacitación y relajación y recreación a sus trabajadores para que disminuyan todo ese nivel de estrés. Y tienen que cambiar una serie de circunstancias y de situaciones que conllevan al estrés. Lo tienen que hacer. Y ahorita vamos a mirar. Entonces, genera todo eso, ¿no? Disminución en la autoestima, bajo interés, dificultad para concluir las tareas, tienen tanta desidia, tanta pereza, tanto baja motivación que dejarte, no quiero hacer nada. Se me olvidan las cosas, ¿no? Verdad que yo tenía que hacer esto. Entonces hay aplazamiento en las decisiones, errores simples. Y errores simples que si yo los cometo en el trabajo se los pueden convertir en errores graves, porque como por ejemplo si yo estoy manejando una máquina de esas cortadoras, pues entonces termino cortándome los dedos. Y eso ya no es simple, eso ya es de que la persona estaba con mucho sueño, muy agotado o totalmente distraído y termina afectando su fuertemente. Y eso hace que tenga pues esos errores y esas imprecisiones en la tarea. Aquí hay dos aspectos importantes a mencionar, que en algún momento ya lo habíamos hablado, que tienen que ver con la resiliencia, que es la suma de factores internos y externos que aumentan la capacidad del sistema para adaptarse al entorno de forma activa. La resiliencia es la capacidad que yo tengo de salir de los problemas. Por más que me esté yendo mal, por más de que yo esté fallando, pues entonces tratemos de tener esa resiliencia. Así como el ave fénix que sale de las cenizas. Entonces todo eso tiene que ver con la resiliencia, que es ser tolerante, ser fuerte, ser, perdóname la expresión, berraco, ser resiliente, ¿no? No dejarse llevar por el pesimismo, ni por la depresión, ni por quererse suicidar, no. Seamos resilientes. Problemas los tenemos absolutamente todos, ¿sí? Unos en mayor intensidad que otros, unos con mayor frecuencia que otros, pero aún así hay personas que viven y se recuperan y salen de esos niveles de estrés. Víctor, yo no sé si se los había mencionado anteriormente, Víctor Frank es el autor que escribió El
El hombre en busca del sentido, o en busca de su sentido. Y él, Víctor Frank, es un psicólogo austriaco que estuvo pues allá en los campos de concentración nazi, y él sufrió toda esa barbarie de la maldad de los nazis, y él sufrió muy fuerte. Él estuvo allá encerrado con esas pijamas a rayas que todos conocemos, ¿no? Y él superó eso. Él vivía todos los días situaciones de muchísima tensión que lo deprimían, pero él no sé, él quería ver como que esto hace parte de la vida y tenemos que tratar de superarlo. Yo tengo la capacidad de ver las cosas un poco más allá, de que esto que me está pasando seguramente no es eterno y lo puedo yo superar. Y él escribió ese libro de El hombre en busca del sentido, y es un libro supremamente interesante para poder entender lo que es la resiliencia. Y esa resiliencia tiene que ver con la protección que yo tengo por saberme cuidar. Aún con todas las fracasos, desilusiones, rupturas, todo lo que queramos. O sea, eso me ayuda a mí a protegerme. En cambio, si nosotros no tenemos resiliencia, pues entonces vamos a estar totalmente vulnerables. Hagan de cuenta que en el día actual, la resiliencia serían las vacunas contra el COVID, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Como que la resiliencia es esa vacuna, esa fuerza que me da y puedo yo superar el COVID. La vulnerabilidad es precisamente el no haberme vacunado, entonces no tengo defensas en mi cuerpo. Entonces la vulnerabilidad me genera altos niveles de riesgo. ¿Por qué? Pues porque son situaciones de molestia, factores internos o externos supremamente intensos, que termino yo no saliendo adelante, sino pues, me enconcho, me quedo allí como encerrado y no hago absolutamente nada más. Las normas básicas para la prevención de problemas de ansiedad y de estrés. Fíjense que acá en esta imágenes está todo lo negativo, lo que no debemos hacer. Y aquí está lo que sí debemos hacer. Tener espacios de relajación, de tranquilidad, de esparcimiento, tener una comida saludable, tener un vínculo familiar o social adecuado. Acuérdense de que yo no puedo superar algo si a mi lado está una persona más tóxica que yo, una persona mucho más deprimida que yo, una persona mucho más estresada que lo que yo estoy. Entonces, la parte social es muy, pero muy importante. Inclusive también, obviamente, la parte familiar. Que yo tenga la alternativa de ver las opciones que yo tengo para encontrar soluciones a mis problemas, ¿no? Entonces, que no me quede solamente con una, como lo hacen los caballos cuando llevan su no sé cómo se llama, cuando van por la calle y solamente pueden ir hacia adelante porque es lo que ven, ¿no? Entonces realmente eso pues no es la idea es que busquemos alternativas de solución, que busquemos esas estrategias de solución. Y que hagamos, pues, obviamente también ejercicios, ¿no? Ejercicios físicos para poder bajar esos niveles de ansiedad. A veces no lo hacemos, terminamos envueltos en esos niveles profundos de ansiedad y eso lleva y termina estresándolo a uno de una manera enorme, ¿sí? Acá cuando hablamos nosotros del descanso, pues bueno, podemos tener la oportunidad de ir a la playa, pero si no, pues entonces vámonos para un gimnasio por ahí cerca, o vámonos para Melgar, o vámonos para donde amigos. Hagamos cosas que realmente me oxigenen mi salud emocional, mi salud mental. Este era el video que habíamos visto anteriormente. Oh, vale, había gente esperando. Johanna, ¿qué quieres comentarnos? Sí, profe, ¿no era sobre lo que tú estabas hablando de que tú trabajabas en la clínica?
No sé por qué a pacientes que, digamos, cualquier motivo ya le están mandando para psiquiatría y lo único que hacen es como darle un medicamento para dormir. Entonces no entiendo por qué para cada caso. Digamos que es como la última alternativa, ¿no? O sea, lógicamente, si uno puede evitar el consumo de medicamentos psiquiátricos, pues mucho mejor. Pero la gente como no mejora, como no reacciona de una manera diferente, positiva, pues entonces termina guardando mucho estrés y eso lo lleva a que tenga toda esa problemática que yo les expliqué, ¿sí? Pero en la medida de lo posible uno trata de manejar en la consulta psicológica, en el caso mío con los pacientes, pues tratar de que ellos adquieran herramientas de afrontamiento de situaciones difíciles, de frustraciones, de desamores, de muchas cosas, para que de pronto no terminen en los brazos del médico psiquiatra. Bueno, me refiero a los brazos con respecto a que lo atiendan, ¿no? No otro tipo de brazos. Bueno. Bueno, profe, sí, siempre me queda con esa duda. Gracias. Sí, claro, pero es eso, es esa parte. Bueno, ahora vamos a terminar con, no sé si hay alguna otra pregunta. Alejandra, Laura, Diana no la veo por ahí, Diana Ardila. Que ya sé por qué estoy gordita. Mucha ansiedad. Sí, pero uno puede realmente manejar eso. Si yo conozco mi cuerpo, si yo sé qué es lo que me pongo a hacer, porque termino comiendo de una manera desordenada, es lo que llama uno como atracones. Atracones es comer, 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 comer y no parar, ¿no? Entonces eso es uno de los trastornos alimenticios que tienen las personas que son anoréxicas o que son bulímicas, ¿no? Que comen y comen y comen y comen y no paran, y saben que tienen que parar, pero siguen. Es lo que llaman atracones. Entonces, esa situación, pues hay que manejarla. Y lo más saludable es tener, primero que todo, todas esas actividades que yo les mencioné, comunicar las cosas, pero comuniquémoslas a personas que realmente me ayuden. O sea, si yo voy a decirle a alguien que está peor que yo, para que me ayude y terminamos los dos suicidándonos o terminamos los dos llorando, ¿no? Entonces, pues no. La idea es de que yo me rodee de gente que me nutra, que me alimente emocionalmente, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? María Fernanda Spitia, ¿no? Pues, profe, no iba a ser como una pregunta, pero sí de pronto como un aporte, porque no sé si lo vayas a mencionar más adelante, pero pues digamos que tuve muy en cuenta pues lo que mencionaste y pues referente al video, se pudo notar que como tal hay una serie de emociones y como tal inteligencia emocional de cada persona en la que está en juego, ¿no? Entonces, digamos, pues yo en ese momento, pues por eso estaba mirando el libro, porque yo estoy leyendo el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, y él incluso llega a mencionar algo sobre la prueba del impulso, como el control del impulso. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cuando va, pues digamos, teniendo en cuenta el ambiente laboral, es diferente como tal el tema de la gratificación y el tema de la postergación, ¿verdad? Sí, o sea, es postergar como que yo sé que voy a tener porque es que muchas veces un incentivo para nosotros es que a uno le paguen, por ejemplo, pero hay personas que realmente no lo ven como eso, sino más bien, como lo mencionamos en una clase pasada, que hagan lo que les gusta, pero sin la necesidad, digamos, de esperar una gratificación. O sea, ¿por qué? Porque pues lastimosamente como personas estamos dependiendo, digamos, de una respuesta que ya sabemos. Así pasa en el estudio, así pasa en el trabajo y en todo lado. Entonces, digamos, como mostraban en el video, dime. Yo pensaría que es una persona que tenga una muy buena inteligencia emocional, que esté manejando la inteligencia emocional, seguramente no va a tener, digamos, esas problemáticas de estrés, no va a tener esas problemáticas a nivel emocional, no va a tener ese nivel de ansiedad tan elevado.
Es decir, va a saber reconocer sus emociones, va a saber reconocer sus sentimientos y los va a afrontar de una manera positiva. Será capaz de postergar, será capaz de aplazar, será capaz de hacer muchas cosas sin que se sienta frustrado. Será capaz de reconocer que no siempre va a tener buenos resultados, pero que no quiere decir que si no los logró, entonces es el peor trabajador de la empresa. Entonces tiene que ver muchísimo con eso. Permítanme, Sí, permítanme, voy a mostrarles el video, que inclusive de pronto te ilustra mucho también, María Fernanda, con respecto a esto que estamos hablando. Entonces voy a mostrar esa parte del video. Permítanme, por favor. Este video es un poco más, digámoslo, más explicado de una manera mucho más científica como tal, más seria. El otro era más como de una explicación estilo Disney, pero que me parece igual también bueno. Ya les de ingreso. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral,
hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés.
es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar.
En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. ¿Tienen alguna pregunta, señoritas? Por favor, sus cámaras. No sé por qué han quitado las cámaras, por favor. Están pillados, María Fernanda, Luis, Camila, Diego, Viviana, Luisa Jaramillo, Giovanna Castellanos. No dejen de activar siempre sus cámaras, por favor, muchachos. Oiga, definitivamente no ingresó esta señorita Paola, ¿no? No, profe, no ingreso. Profe, es que ya creo que está como que ocupada en el trabajo, creo yo. Entonces se le ha dificultado como tal, pero si quiere yo le aviso para que te tenga al tanto de su situación. Sí, ok. Sí, porque es importante saber cómo están ustedes. Bueno, muchachos, para terminar, hay una película que se llama Loca por el trabajo. Tomen nota, por favor. Se llama Loca por el trabajo. Esa película la pueden encontrar en Cuevana 3. Ahí la encuentran y la ven, por favor. La idea es que ustedes hagan una infografía. ¿Ustedes saben qué es una infografía? La infografía es una mezcla de lo que es imágenes y escritos o frases. Digámoslo, que estamos hablando de un tema en particular y de ahí lo vamos desglosando. Hagan de cuenta que es un mapa conceptual, pero con imágenes.
y a las imágenes van acompañadas de pequeños textos. Entonces, es esa mezcla entre, pues ese manejo mixto entre imágenes y textos pequeños. Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, hagan o realicen una infografía con el tema del estrés, la motivación y lo que tiene que ver con las habilidades blandas y duras. Entonces, eso lo van a hacer para entregar el lunes. Lo van a subir a la plataforma ¿Hasta cuándo, profe? el lunes. No, O sea, está profe, habilitado este fin de semana, máximo hasta el lunes, ¿sí? Exactamente. ¿no hay Exactamente. más tiempo, profe? ¿Cómo? ¿No hay más tiempo? No, pues es más que suficiente. De hecho, les estoy dando un manejo que ustedes pueden tener con respecto a hacer esa infografía para que lo puedan subir ustedes. Yo habilito entonces eso para que lo suban y lo puedan, digamos, colgar allá ahí en la carpeta de la plataforma. Entonces la película, como les digo, se llama Loca por la tarea, por el trabajo. Entonces lo hacen, la miran. Pero como tal, la infografía no tiene nada que ver con la película, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. O sea, lo que tiene que Ahí ser. involucra los temas de Sí, habilidades claro. blandas, todo eso. Ahí ustedes lo encuentran. Pero ojo, recuerden que no es que se pongan a contar la película allí, no es que se pongan a contar que lo que pasó en tal escenario, no, tienen es que relacionar lo que pasa pues precisamente en esta cinta cinematográfica con los temas, ¿sí? Para que pues quede bien trabajado eso, por favor. Algo más yo les iba a comentar. Profe, una pregunta, ¿esa película es comedia o cómo se llama el autor o la autora? Hay dos versiones, hay una versión mexicana y creo que hay una versión chilena. Me gusta más la mexicana, ¿sí? Y sí tiende a tener algo de comedia. Pero ahí muestra exactamente lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, para que la vean, realicen ese trabajo y lo cuelguen en la plataforma. Bueno, acuérdense, por favor, imágenes y textos cortos. Yo les sugiero, digamos, como punto de partida, digámoslo, está el nombre de la película, ¿no? Loca por el trabajo. Y ahí se van desglosando una serie de aspectos con los temas que yo les estoy pidiendo. De lo del estrés, la motivación laboral, habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Entonces, ahí la idea es que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, por favor, coméntenle eso a la compañera Paola, que no ha asistido, para que no quede así como perdida en eso. Seguramente yo les voy a habilitar eso hasta el lunes, hacia el mediodía. Es decir, que al mediodía ustedes ya tienen que haber subido su tarea, su trabajo, muchachos. ¿Listo? Entonces, por hoy no es más. Por favor, cuídense mucho, cuídense, que tengan un feliz fin de semana y nos veremos el lunes en la universidad. Chao, muchachos. Chao, profe. Luego, profe, gracias, que estén bien. Feliz noche, feliz fin de semana. Chao, Que descansen. Hasta luego. Hasta luego, chao.